Bienvenidos. Este día nos encontramos en Ilama, ubicado al sur del departamento de Santa Bárbara. Actualmente la población se llama Ilamatepeque, que en la lengua náhuatl significa Cerro de la Mujer Vieja. Estamos ubicados en el centro de este bello municipio con el fin de dar a conocer un poco más sobre la historia de los hermanos Cano, quienes eran los acompañantes del general Francisco Morazán. Es así como la historia no se puede ver afectada con el paso del tiempo. Prueba de ello es la cárcel llamada El Sótano. Además de la cárcel ubicada en el centro del municipio, podemos observar a lo lejos la montaña o el cerro El Pelón, donde fueron sepultados los cuerpos de los soldados que acompañaron al héroe Morazán. Otro lugar importante que no podemos olvidar fue la cruz donde fueron fusilados los hermanos Cano después de ser acusados por poseer poderes diabólicos, después de un breve juicio elaborado por las autoridades municipales. Y así continuamos nuestro reportaje histórico con una gran infraestructura sin igual. Vamos a conocer un poco más acerca de la llegada de los hermanos Cano a este bello municipio. Ha pasado mucho tiempo, estamos hablando de 5 siglos de historia. Ilama es viejo como Comayagua, Ilama es viejo como Tegucigalpa, Ilama es viejo como Macholoa, que se llamaba Santa María de las Muchas Loas. En este término, para hacer a grosso modo la historia de Ilama, se tejen varias historias. Una de ellas es precisamente la de los hermanos Cipriano y Doroteo Cano, quienes en aquel entonces las tropas del general Francisco Morazán, José Francisco Morazán Quesada, recorrían todas las aldeas, todos los pueblos de Centroamérica, invitando a jóvenes que se adhirieran al ejército de Francisco Morazán. Uno de esos capitanes del general Francisco Morazán pasó por Ilama y 2 muchachos de ellos, llamados Cipriano y Doroteo Lázaro, Doroteo Cano Lázaro, se unieron a la hueste del general Francisco Morazán, quienes fueron trasladados a la Capitanía General de Guatemala para recibir las instrucciones militares correspondientes. Después de la muerte del general Francisco Morazán en San José de Costa Rica, a manos de general Carrera y de otros grupos antagónicos a los principios ideológicos del general Francisco Morazán, ellos vuelven a Ilama. En Ilama se genera una situación conflictiva porque es una situación conflictiva política religiosa, le podemos hablar. Los curas de aquel entonces, el clero, las autoridades de la Iglesia Católica, no estaban a favor de Francisco Morazán. De hecho, la iglesia era enemiga de Francisco Morazán. Y Francisco Morazán, lógicamente, comentaba que algunas cosas de la Iglesia Católica no le parecían. Se dividió el clero y el gobierno, ya no hablaban el mismo idioma y toda la culpa se le echaban al general Francisco Morazán. Por lo tanto, el alcalde de ese entonces, llamado Gervasio Lázaro, y el escribano, o sea, el secretario Juan Anteportán López, empezaron a fraguar una serie de situaciones en contra de los hermanos Cipriano y Doroteo Cano. Cuando los hermanos Cipriano y Doroteo Cano vinieron a Ilama, venían bien instruidos militarmente, eran jóvenes aparte de ser muy robustos, muy instruidos, sabían leer y escribir, manejaban las armas a su antojo, y esto lógicamente por cuestiones políticas y por celos políticos no le gustaba al alcalde Gervasio Lázaro ni a la gente que estaba a su alrededor. Por lo tanto empezaron junto con el clero, según la historia, a fraguar cuentos alrededor de aquellas 2 figuras. Cipriano y Doroteo Cano se paseaban por las calles de Ilama con zapatos, bien vestidos, bien elegantes, con sus armas, y eso llamaba la atención de todo el mundo.
Eso llamaba la atención de los jóvenes quienes se reunían alrededor y les dijeron, bueno, vamos a fundar la primera escuela. Ustedes no saben leer y escribir, pero nosotros los vamos a encargar. Nosotros nos vamos a encargar de instruirlos a ustedes como alumnos. Por eso fundaron una escuela. Ellos pidieron permiso para fundarlo cerca de la plaza de Ilama, pero le dijeron no. Le prohibimos que usted le enseñe a estos jóvenes a leer y escribir. Vea qué situación. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron a la orilla del río Ulúa, construyeron su propia casita, llegaban los jóvenes y ellos les enseñaban a leer y a escribir. Es más, venían jóvenes hasta de Chinda y de Gualala a recibir clases a la escuela que se le denominó el Colegio de Ilama. Cuando todo esto estaba pasando, ya empezaron a tildarlos de brujos. La situación de este pueblo en aquel entonces era que si alguien era brujo, lo trataban como hereje, o sea, contrario a la religión católica, y generalmente esta gente moría o quemado o fusilado. Cuando don Gervasio Lázaro, don Juan Anteportán López, el sacerdote de aquel entonces, comenzaron a conocer la situación, les empezaron a decir que eran seguidores de Francisco Morazán, porque todo eso se originó en base a ello. Empezaron a decirle a la gente, no les conviene aprender a leer y escribir, vea qué situación. No les conviene andar con Doroteo y Cipriano Cano. Y empezó la gente a favor del alcalde, la gente que estaba a favor del alcalde, a fraguar una situación. Tan grande llegó, a tal grado llegó la situación, que un día los capturaron. Ese día fue el 4 de abril de 1843. Frente al templo católico que tenemos a nuestras espaldas, los hermanos Cipriano y Doroteo Cano, aquellos hombres instruidos, instruidos bajo la milicia del general Francisco Morazán, capacitados, hombres letrados, hombres con mucha visión para este pueblo, únicamente porque andaban calzados, bien vestidos, se generó una situación antagónica hacia ellos que se desarrolló y llegó al culmen de fusilarlos. Sin el permiso del gobernador departamental, sin el permiso de las autoridades, sin el visto bueno de las autoridades nacionales, Gervasio Lázaro, junto con Juan Anteportán y algunos pobladores de Ilama, decidieron fusilarlos frente a la cruz llamada la Cruz del Perdón. A eso de las 4 de la tarde de ese 4 de abril de 1843, los hermanos Cipriano y Doroteo Cano tomaron sus cuerpos, los arrastraron por las diferentes calles del pueblo, una turba enardecida, cruzaron el río Ulúa con ellos y llegaron al cerro llamado Cerro Quitasombrero. Ahí sepultaron en una fosa común a los hijos del general Francisco Morazán, aquellos hombres letrados, instruidos, que lo único que querían era la mejora para este pueblo de Ilama. Era la educación. Lo mejor que querían era ver a un pueblo instruido, a tal grado que ellos también tenían conocimiento de la agricultura. Ellos por primera vez en Ilama practicaron la acequia, que es precisamente el riego por gravedad. Ellos hacían su propia milpa, sus propios frijolares en la parte baja. Una quebrada pasaba por la parte alta y ellos a través de canales llevaban el agua a las milpas, a su sembrado. La gente no sabía de eso acá y ellos trajeron esa educación. Le debemos tanta cultura, le debemos tanta historia a los hermanos Cipriano y Doroteo Cano, porque esta historia es real. Y así concluimos nuestro recorrido por el bello municipio de Ilama, Santa Bárbara, donde conocimos un poco acerca de su historia y también un poco más acerca de la historia de los famosos hermanos Cano.